Hola, este fin de semana estuve leyendo poesía. En primer lugar, este texto de William Blake, El libro de Urizen, una edición bellísima. Yo había leído algunas cosas en internet o en revistas antiguas de Blake, pero esta es una edición chilena de una editorial Agnición Ediciones, bellísima porque es una edición bilingüe en inglés y en español que permite a uno ir cotejando cosas, pero además porque contiene imágenes de los grabados de Blake. Eh, y es precioso, es realmente preciosa la edición breve. William Blake es un poeta inglés nacido en 1757, si no me equivoco, eh, que era considerado como un místico. Fue considerado incluso satánico o demasiado fantasioso, ¿no? Porque él creó mitos. El libro de Ulises es la creación de un mito, de un ser que surge de la piedra en un mundo de los eternos y que luego se ve de alguna manera opacado por la raza humana. Tiene dentro de esto, en 4 o 5 versos, una discusión completa con el paradigma cristiano, ¿no? Dice, fíjense, en el capítulo 9, que es el último: 6 días se apartaron de la existencia, habla de los hombres de las ciudades, 6 días se apartaron de la existencia y al séptimo día descansaron. Y bendijeron el séptimo día en enfermiza esperanza y olvidaron su vida eterna, la perdición del tiempo por la especie humana. Eh, Él hablaba con figuras que solo él veía, con los muertos, tenía una transmisión y pues, muchas veces eso fue satanizado o ocultado de alguna manera. Y también estuvo en este libro, que es, una amiga me pidió que le fuera a comprar un ejemplar y fui a una presentación de este libro, eh, una antología de 15 poetas chilenos y 15 poetas croatas. Lo primero es que no sabemos nada de tantas cosas, somos realmente ignorantes y gastamos tiempo en no conocer tanto que hay que conocer al respecto. Eh, Me pasa que muchos de los chilenos todavía están, para mi gusto, puedo estar equivocado, ¿no? En una suerte de presos de un paisajismo entre pseudo-nerudiano, pseudo-mistraliano, sin abrirse a otras cosas. Pero este libro contiene cosas muy interesantes. Contiene, por ejemplo, un poema de Jimena Troncoso, que es una de las compiladoras del libro. Es sobre la masculinidad y es un retrato de la masculinidad actual y de las dificultades bien brutal. Voy a leer solo un extracto muy breve del poema, que es más largo. Dice que los hombres de este tiempo, reparte besos por el ciberespacio e irremediablemente cae en la cibertradición. Solo algunos descubren la ternura, el paso de la expresión en el rostro, la voz de la mano en la espalda y esas arrugas que hablan. Algunos tienen problemas con las palabras y prefieren no utilizarlas. Otros rehuyen la verdad del corazón, le tienen apego a la fantasía. Son como niños. Me pareció un poema extraordinario para decir esto. Y luego, a diferencia de esto, cuando leía a los poetas y poetisas croatas, y termino descubriendo que lo que seleccioné son básicamente mujeres. Hace rato que me viene llamando más la atención lo que están haciendo las mujeres que muchos hombres, ¿no? En proporción con el espacio que se les da. Y leer a los croatas fue como caminar por ciudades antiguas, como por calles y ciudades antiguas, y con una aproximación a la naturaleza, en cambio, no así como un mega paisaje, sino con cierta intimidad. Por ejemplo, además de una riqueza que en su ambigüedad me resultó muy creíble. Fíjense que dice una autora que seleccioné, que se llama Diana Buraser. De nadie de ellos conocía nada. Dice: anda, divídela, parece buena. Dices esperando en una distancia de la que todo parece bueno. Prolongo los últimos movimientos al desnudarla, porque sé que cuando la desnude y divida totalmente, será difícil mantener hasta el recuerdo de la belleza de su totalidad. Y esto está hablando de comer y de gajar una naranja. Me pareció extraordinario. O
en las relaciones humanas, ¿no? Hay un poema de otra autora denominada Sinisa Matasovic que se refiere a cómo viven las mujeres en el tiempo en relaciones de sumisión y de sometimiento directo o indirecto, aunque no se den cuenta, respecto de el mundo patriarcal. Y acaba diciendo una cosa que es brutal, escribe un poema que se llama Silencio. Y dice finalmente, varias veces pensó en el divorcio, pero ya en ese momento sabía que de eso no habría nada. Ya sabía que no era tan diferente de su madre. Es una brutalidad. O, ustedes recordarán, los más viejos, los más jóvenes no, pero la terrible guerra de la ex Yugoslavia, de una guerra que fue brutal, ¿no? Pero termina en un poema de Diana Rosandich, que se llama Paloma de Paz, y su último verso dice, la guerra termina, ¿me reconocerás cuando baje las manos? Estas imágenes me parecieron extraordinariamente brutales. ¿Y por qué quiero decir esto? Por un par de cosas, ¿no? Primero, porque leer poesía es distinto. Leer poesía requiere una cierta voluntad, una cierta predisposición para poder leerla. Leer poesía requiere hacerse el tiempo. Siempre leer requiere hacerse el tiempo. Pensar, estar atento, apreciar una obra de arte, una película, una fotografía. Contemplar la realidad cotidiana de la naturaleza en que estamos requiere darse el tiempo. Pero la poesía requiere además una predisposición, porque la poesía implica una distribución del tiempo al que estamos acostumbrados que es muy distinta. Incluso cuando tú la lees en voz alta, requiere una respiración distinta a la que usamos habitualmente. Leer poesía es como escuchar un álbum nuevo de música. Así como un álbum nuevo, para poder captar su sonoridad, hay a lo menos que escucharlo dos veces. Leer la poesía yo creo que requiere a lo menos leerla dos veces, fue lo que hice el fin de semana. Un día para cada libro, y me quedé mucho rato pensando en esto. Y las imágenes que contienen. Y entonces quiero hacer la siguiente reflexión. Hay algo de falsedad en este tiempo que vivimos, porque nos dice que vivimos en la sociedad de la imagen, porque tenemos redes sociales que muestran videos cortos, muchos de ellos que son nada, como si la imagen fuera todo, pero olvidamos que tenemos una tradición de más de 100 años de cine, o de televisión, o de cómic, o de viñetas, o de dibujos, o de pintura, y como si la imagen no estuviera así. Y la poesía, si hay algo que hace, es que crea unas imágenes brutales. La poesía trasciende y traduce en pocas palabras imágenes que no estarían en otro lado. Miren, en este mismo libro de dos chilenos, uno de Alejandra Siebres, amiga mía, la entrevisté en el podcast que mantengo y del cual estoy preparando la segunda temporada, de Talcahuano, y tiene un poema de una imagen riquísima que se llama Afuera llueve. Un ladrido de perros abre mi escondite, noche adentro. Como todas las mujeres, ardo en calamidad, y los brotes de la incertidumbre encienden su luz en la ciudad deshabitada. Afuera llueve, y es agosto. Adentro se inunda el patio, y no hay escapatoria para los vestones viejos. La noche extiende su cordel, un tendero rompe su camisa al viento, restriego la lumbre de un verso y me calienta su destello. Estar a solas es saberse mínima e inmersa. Afuera llueve y es agosto. Me pareció un retrato notable de lo que es una tarde de lluvia en el sur y la soledad cuando uno se enfrenta a esa inclemencia del tiempo. U otro poema de un chileno que me pasó una cosa bastante curiosa de Reinaldo La Cámara. Un poema que es más largo, pero que me atrapó solo el primer verso, el resto no me importó mucho. El primer verso donde tienes tan potente por una imagen, el párpado es una pausa para mirar la noche. El párpado es una pausa para mirar la noche. Me robó todo el resto del poema. No supe qué sentido tenía seguir leyendo porque quedé atrapado en esta imagen. Entonces, ojo, es falso que estemos en una sociedad de imágenes. Las imágenes han sido siempre, lo que pasa es que hemos olvidado algunas cosas. Y lo otro que me pasa, en este mismo sentido, ¿no es cierto?, de las imágenes, es que el,
hemos reducido con esto de las redes sociales a los videos en que duran 15 segundos su presentación y que lo que intentan hacer es atraparnos por una sorpresa. Y entonces estamos en una falsedad de un universo, porque hay imágenes de todo tipo. Están los que se dicen creadores de imágenes y que en realidad no crean nada. Es la muestra vacua y sin nada de cuerpos, es decir, solo continentes, que no tienen ninguna creación, o de pseudo pensamiento que habla incluso con garabato y malas palabras, como si eso fuera chori, ¿no? Como si eso fuera llamativo. Y tampoco lo es. Porque en estos 15 segundos, en que lo que hacemos es que empezamos a deslizar un sinsentido y no quedamos en nada, se nos ha hecho perder toda una actividad humana de prendar la imagen. Con esto del deslizar intentan capturarnos la sorpresa, a ver si me quedo ahí. Pero la sorpresa pasa y deslizo y me quedo en nada. Y me acordé de una psicóloga que, hablando con ella una vez, me habla sobre la emoción y dice que la emoción, que es una respuesta fisiológica a un impulso externo, a algo que nos motiva y que deja secuelas en esto que nos pasa, la emoción, dura 60 segundos. Y luego viene la secuela de lo que nos pasa. Por eso el trauma, el shock, la alegría, dejan una secuela en nosotros, ¿no? Pero en esos 15 segundos queda nada. Y con eso las redes sociales han hecho una cosa con la que traernos cosas maravillosas, como de gente que nos enseña a hacer recetas, nos enseña a hacer ejercicio, nos muestra un paisaje y por qué habría que llegar a ello. Y no solo imágenes, intentan construir incluso una reseña de una película, un libro, etcétera, alguna idea. Pero estamos llenos de una cantidad de sinsentido. Y nos pillan, primero, nos han quitado la idea del concepto de la intimidad, como si todo tuviera que ser exhibible. Y por lo tanto, me quedo sin un espacio de mí, de donde yo estoy conmigo mismo y mis contemplaciones. Y en segundo lugar, nos han quitado, con la sorpresa, el deseo, la imaginación, nos han quitado la capacidad de razonar. Y por lo tanto, estamos entrando en una era en que, en vez de producir inteligencia artificial, que se usa para algunas cosas y que es una herramienta fantástica, estamos masivamente produciendo una suerte de tontera artificial, donde ya solo basta algo que 15 segundos, como si todo pudiera ser explicado en 15 segundos o en un minuto y nada más tuviéramos que de eso. Entonces, ojo, fíjense que lo que pasa. La idea de la imagen es como si algo debiera ser rápido y la verdad es que en 15 segundos pudiera yo llenar mucha imagen de mucho contenido. Y aquí pensé en este texto de William Blake, que dice, fíjense, los muertos escucharon la voz del niño y comenzaron a despertar del sueño. Todas las cosas escucharon la voz del niño y comenzaron a despertar en vida. En 15 segundos se pueden decir muchas cosas y mostrar imágenes riquísimas, no solo apelar a la tontera. Y porque el problema entonces no es la imagen ni los 15 segundos, el problema es qué estamos haciendo con ello. Porque si nos privan del deseo, si nos privan de la imaginación, en el fondo lo que hacen es que nos vuelven prescindibles. Somos deslizables como seres humanos. Y el problema de esto es que en esta carencia de sentido, donde hay carencia de sentido de muchos, donde siempre hay carencia en muchos, finalmente son siempre muy pocos los que ganan y viven de ello. Y por eso creo que hay que volver a leer poesía. O hay que volver a leer, pero especialmente poesía, para recuperar las imágenes, las palabras, el deseo, la imaginación y la voluntad de dedicarse un momento a poder contemplar la vida.